un tiempo. ¿Cómo se escribe Isada? No me acuerdo, déjenme. Mira acá. Ya. Es la Isada de bandera. Listo. Bien, y ahora voy a presentar my screen. Vale. Listo. Ok. Mañana viene el Vale. Listo, entonces, déjenme alguna cosita. Bueno, esto ya lo puedo cerrar. Sí. Oh my gosh, sí. Ciclo 3, esta es clase día 7. Listo. Vale. Y ahora nuestra presentación. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de la guía 7. Ya estoy grabando la clase, sí, listo. Entonces, para el tema de la guía número 7 tenemos el tema de estos verbos auxiliares de futuro, ¿listo? Tenemos entonces will, tenemos going to, y tenemos algunos adverbs of frequency, que es el tema de la guía número 7. ¿Listo? Tenemos entonces will, tenemos going to, y estos verbos de frecuencia lo que nos hacen es indicar el futuro. ¿Listo? Déjenme crear una reunión. Un momentito. Y ya. A ver, copio acá. Y le doy acá. Y ahora aquí. Listo. Entonces, recuerden los pronombres. Tenemos el pronombre I, he, she, it, you, with, they, que en el español significan yo, él, ella, esto, tú, nosotros, ellos, ¿cierto? Que la forma de conjugar esta forma del verbo will va a ser siempre así. I will, he will, she will, it will, you will, we will, they will. ¿Listo? Hay dos formas de hacer la negación del verbo. Tenemos la forma 1, que es will not, y tenemos la forma 2, que es won't, que es el que veíamos la clase pasada cuando veíamos, oh my god, ¿cuántos ve? Disculpen, chicos, es que tengo que acabar de preparar lo de la guisada, entonces por eso me ausenté un momento, pero ya. Entonces, como les decía, hay dos formas para hacer la negación de will, que puede ser will not o won't, que era lo que veíamos la clase pasada cuando estábamos viendo los condicionales. Listo. Entonces, hay varias formas para conjugar este verbo, ¿listo? Entonces, en la forma afirmativa siempre lo vamos a tomar como will. Va el pronombre, va el auxiliar will y luego go o el verbo, ¿listo? Entonces, acá diría yo voy a ir, él va a ir, ella va a ir, ¿sí? Acá no tenemos que agregar nada más, simplemente el will, en la forma afirmativa. En la forma negativa, lo que vamos a hacer es que podemos escribir I will not o won't, ¿listo? Y está diciendo que no va a ir, está diciendo que no, eso no va a pasar. Y lo mismo,
En todas va igual, no hay que agregar nada más, no hay que agregar eses, no hay que quitar nada, simplemente se pone ya sea o will o want. Y para hacer la forma interrogativa, para hacer una pregunta, vamos a poner el auxiliar primero, ¿listo? Entonces vamos a poner primero, em, vamos a poner primero el will, luego va el pronombre y luego va listo. Y luego va el verbo, ¿listo? Will I go? Will you go? Will he go? Will she go? Will it go? Will we go? Bueno, vas a ir, él va a ir, ella va a ir, nosotros iremos, bueno, etc. ¿Listo? Entonces, si ven, la forma para conjugar el auxiliar will es muy fácil. Simplemente hay que tener en cuenta que en afirmativo se pone will, en negativo se pone won't o will not. Y en interrogativo el will va de primeras, ¿listo? Así como acá en los ejemplos. Will, will, va el pronombre y va pues el verbo y el complemento, ¿listo? Acá como las oraciones están simples no tienen complemento, pero generalmente sí llevan complemento, ¿listo? Por ejemplo, I will go to the beach tomorrow. Mañana voy a ir a la playa. You will go to the cine with María. Vas a ir al cine con María. ¿Mm? Listo. Entonces, will es sencillo. Tenemos que tener en cuenta que el will va siempre para futuro, que hay tres formas en las que se va a presentar, que son afirmativo, negativo e interrogativo. Y pues es el del tiempo gramatical futuro, ¿listo? Como saben, hay tres tipos de tiempos gramaticales que son el pasado, el presente, el futuro. Will pertenece al tiempo del futuro, ¿listo? Porque es importante que nosotros sepamos utilizar estos tiempos gramaticales, porque nosotros los utilizamos todo el tiempo para poder expresarlos, ¿listo? Los utilizamos para decir que algo pasó, que algo pasará o que algo está pasando. En este caso, will se utiliza para el futuro y pues es un futuro directo. ¿Listo? Ya vamos a ver la diferencia. Hay dos tipos de auxiliares que se utilizan para referirse al futuro. El primero es will, que es el más sencillo, que como ven, simplemente en el afirmativo, pues lo ponemos después del pronombre y luego va el verbo. En negativo ponemos won't o will not. En interrogativo primero ponemos el will y luego va el complemento, ¿no? También vamos a tener el going to, ¿listo? Este going to hace referencia a también una forma en la que se puede expresar el futuro. Es otra forma en la que podemos expresar el futuro, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta oración. My family is going to travel to Peru. Mi familia va a viajar a Perú. ¿Listo? Entonces miremos cómo funciona la estructura. Primero va el sujeto, o es decir, el pronombre, ¿listo? En este caso estamos hablando de mi familia. ¿Qué pronombre sería? ¿Qué pronombre sería? I, you, he, she, it, we. ¿Qué pronombre sería my family? ¿Mm? They. They, ¿Cuál? they. Sí, exacto, sería they. My family is going to travel to Perú. ¿Listo? Entonces, mi familia va a viajar al Perú. Pero acá hay un error. ¿Listo? Este is no va. Esto es de una página que saqué, pero la estructura gramatical no está correcta. Digamos, esto no sería así. Esto no sería así. ¿Por qué? Porque my family estaríamos hablando de ellos, ¿cierto? They. Y la forma de conjugar they no es con is. Is hace parte de cuál? De he. Discúlpenme el pulso. I'm sorry. He, she. Oh my gosh.
Exacto, she ate, ¿cierto? En cambio, they no hace parte de esa tercera persona. Entonces, la forma correcta de conjugar es, ay, no puede ser, que estrés, me cambia solo y me da mal De genio. are, ¿no? Exacto, they are, ¿listo? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque esto pues es un error de la página, pero pues nos sirve para ver cómo funciona, ¿listo? Entonces primero tenemos que conjugar el pronombre y luego va going to, ¿listo? Entonces este es el verbo auxiliar, going to. Podemos usar going to o podemos usar will, que will es más fácil de usar porque acá en este caso no tendríamos que conjugar, sino simplemente diríamos my family will travel to Perú. No tendríamos que tener cuidado con todo esto. ¿Listo? Vale. Profe, Va el yo tengo verbo una y luego pregunta. el dime. Ahí donde dijiste que el is no iba, ahí no tendría que ir el ar. Sí, exacto, mira. O sea, Ah, ok. este is se cambia. Sino que yo acá puse he porque esta es la conjugación de estos pronombres, lo que es he, she e it, sino que se me corrió la página y no pude acabar. Acabar she e it. O ¿Listo? sea que Vale. si en esa oración con el is sonaría, mi familia va a viajar a Perú, ¿cierto? Exacto, sí, entonces no tiene sentido. Ah, Entonces ok. habría que tener cuidado, ¿listo? En este caso de going to, sí tenemos que tener cuidado en la forma en la que conjugamos el inicio, ¿listo? En este, they are going to travel to Peru, my family are going to travel to Perú, ¿sí? Porque este is no va, porque este is pertenece a los pronombres de tercera persona, he, she, it, ¿listo? Entonces este no va ahí, va es are, ¿listo? Profe, Bien, o sea que tenemos que identificar primero, perdón, identificar primero la oración con qué pronombre está. sí, sí, primero se identifica con qué pronombre está. ¿Listo? Por ejemplo, acá, I am going to shopping. Entonces, este I, si acá estuviera un is, estaría mal, o un are. ¿Por qué? Porque el pronombre I va conjugado con am. ¿Listo? Y acá, en cambio, Sara is going to buy a new car, si va is. ¿Listo? No va are, no va am. ¿Por qué? Porque Sara es en tercera persona, por lo tanto, si se pone el is. ¿Listo? Bien, miremos acá. Entonces, ¿qué nos dice acá? How do we use to be going to form to the future? ¿Cómo utilizamos la forma going to para el futuro? ¿Listo? Entonces, ¿para qué se utiliza ese going to? Para hablar de algo que ya está decidido para hacer o que tú tienes la intención de hacer. Por ejemplo, tengo la intención de viajar el próximo fin de semana. Entonces, cuando ya tengo la intención, sí, como que es algo que quiero realizar y que ya es algo más que fijo que voy a realizar, voy a utilizar la forma going to. ¿Listo? O también para una predicción, por ejemplo, que nosotros vamos a decir, uy, va a llover, ¿sí? O, uy, va a caer un aguacero, ¿sí? Eso es una predicción. Al yo realizar esa predicción, voy a utilizar la forma going, ¿listo? Entonces, por ejemplo, para decir va a llover en inglés es it's going to rain later, ¿listo? Y acá veamos el pronombre it is, sino que está con contracción. It is going to rain later. ¿Listo? Va a llover más tarde. ¿Listo? Entonces esas son las dos formas en las que se va a utilizar el going to. Cuando tenemos algo planeado y sabemos que lo vamos a realizar en el futuro, ¿sí? Que va a pasar, pero en el futuro, o para hacer una predicción. ¿Listo? O como que la mamá le diga al niño que está bricoleando por todo lado, se va a caer. ¿Listo? Ahí vamos a utilizar el going to. ¿Listo? Veamos acá algo de la estructura. Entonces, por ejemplo, para el pronombre I, podemos decir I am going to y va un verbo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo I am going to cine the next weekend. Voy a ir a cine el próximo fin de semana. ¿Listo? Recuerden que también se puede poner de forma negativa y la forma negativa se va a poner justo después de la conjugación.
¿Listo? Es decir, por ejemplo, que ella diga que no va a ir no va a ir de compras mañana. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el not. ¿Listo? I am not going to go shopping tomorrow. Yo no voy a ir de compras mañana. O Sarah isn't. Esperen, déjenme borrar la goma. O Sarah isn't, es decir, is n contracción. O Sarah isn't going to buy a new car. ¿Listo? También se puede poner de forma negativa. Acuérdense que podemos poner la contracción o no podemos poner, no es necesario poner la contracción. ¿Listo? Las dos formas son válidas. ¿Cómo se diferencia una de la otra? ¿Que por qué se usa una o por qué se usa la otra? Las contracciones se utilizan porque son más sencillas, hacen que el lenguaje sea un poco más directo. Por eso es que a nosotros nos cuesta tanto entender el inglés porque ellos todo el tiempo hablan con contracciones, ¿listo? Es muy distinto escuchar Sarah is not going to buy a new car a Sarah isn't going to buy a new car. ¿Sí? Suena más corto. Y las personas lo utilizan porque es más directo. Pero pues es más complicado para los que no hablamos ese lenguaje entenderlo porque las palabras son más cortas. ¿Listo? Pues esto es un poco más informal, ¿sí? Informal en tanto que se usa más en la generalidad para hablar en la cotidianidad, ¿sí? En cambio, digamos, si dijéramos Sarah is not, quitándole la contracción, ya estaríamos, digamos, estructurando una carta, haciendo un documento, haciendo un discurso, ¿sí? Algo más formal, ¿listo? Bien. Entonces eso, pues, para que lo tengan en cuenta, entonces ya sabemos que tenemos will, que es más directo, y tenemos going to, que es para hablar de intenciones que tenemos para el futuro o de predicciones. Y el will se utiliza para todo, ¿sí? I will go to cine, I will go to the beach, my mom will eat hamburger, mi mamá va a comer hamburguesa, o el perro va a correr, the dog will run, ¿sí? El will se utiliza para cualquier forma en futuro. Para expresar el futuro utilizamos will. En cambio, el going to sí es un poco más específico para hablar de planes que tenemos, que vamos a realizar y para las predicciones. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cómo diferencio will y going to? ¿Listo? El will lo puedo utilizar para todo. ¿Listo? Lo puedo utilizar para predicciones, para decisiones tomadas en el momento. Por ejemplo, I feel sick, I will buy some medicine later. Entonces, ¿qué dice acá? Me siento enfermo, voy a comprar algunas medicinas después. Si nosotros pensamos, eso también es una acción ya planeada y podría utilizar el going to. Pero yo will lo puedo utilizar para todo. Lo puedo utilizar para acciones planeadas, para predicciones, para expresar condiciones, como lo veíamos la clase pasada. If you study, you will pass. Si tú estudias, tú pasas, tú vas a pasar el examen, ¿sí? Todo eso. Entonces el will lo puedo utilizar de cualquier forma para expresar el futuro. Y el cambio el going to, como les digo, ya es algo más específico, ¿listo? Yo no puedo usar going to para expresar una condición, ¿listo? En cambio, el will sí lo voy a utilizar para toda oración que me vaya a indicar futuro, ¿listo? Bien. Y bueno, tenemos por último los adverbs of frequency. ¿Qué son estos adverbs of frequency? Nosotros en el español, en nuestro vocabulario, tenemos ciertos adverbios o, bueno, palabras que nos van a indicar una frecuencia. Por ejemplo, cuando decimos yo siempre me levanto a las 8 de la mañana, ¿sí? Ese siempre es un adverbio de frecuencia. En el inglés también existen esos adverbios de frecuencia, obviamente, ¿no? Tenemos always, que es siempre, ¿listo? Siempre, siempre, siempre. Usually, que significa usualmente. Generally, que significa generalmente. Often, que es a veces, ¿listo? Sometimes, que también significa a veces. Occasionally, que significa ocasionalmente. Seldom, que es como casi nunca, ¿sí? Como rara vez, como casi nunca. ¿Mm?
el rarely, que es raramente, y never, que es nunca. ¿Listo? Esos son los adverbios de frecuencia. ¿Listo? Y nosotros los podemos utilizar en las oraciones. ¿Listo? Como por ejemplo, acá nos dice, he is always very punctual. I'll see if he's here yet. Él siempre es muy puntual. No lo he visto por ahora. ¿Listo? Están diciendo que algo le pasó porque él siempre es muy puntual. We usually go to the restaurant on Sundays. Nosotros usualmente vamos al restaurante los domingos. Nosotros generalmente vamos al mar para nuestras vacaciones. Bueno, often a veces, sometimes que también es a veces, occasionally que es ocasionalmente. Y como ven acá está el porcentaje que nos está indicando, digamos, como la frecuencia en la que ocurre. ¿Sí? Por ejemplo, always es siempre, ¿sí? Es decir, es algo que no falla. Y never, que es nunca, que es algo que no pasa, que hay nada que ver, sí, que nunca. Entonces, ese porcentaje nos está indicando la frecuencia, ¿listo? Always es cuando siempre y never es cuando nunca, ¿listo? Entonces, acá estos porcentajes nos están diciendo, digamos, cómo se podría usar. Entonces, si yo a veces me como una hamburguesa, entonces pienso como en el porcentaje de frecuencia y podría decir often, que es como que sí, que casi que, o sea, que a veces sí me como una hamburguesa, pero ya es un 70%, o sometimes, que ya disminuye el porcentaje, ya se vuelve como un a veces de que a veces sí, a veces no, como un 50-50, sí, sí o no. Entonces acá tenemos esos porcentajes que nos indican en qué frecuencia podemos utilizar esos adverbios, ¿listo? En la guía también hay un cuadrito así, entonces vamos a ver la guía. Esta es la guía number 4. Voy a quitar esto. Y vamos a la guía de ustedes. Listo. Entonces acá tenemos la guía number 7. Acá tenemos los temas a trabajar, los desempeños, los indicadores de desempeño. Esta es la guía de ustedes. Día 7, ciclo 4. Sí. Listo, entonces tenemos en el futuro simple, tenemos will, lo que yo les decía, es un tiempo verbal que se utiliza para expresar acciones o hechos que sucederán en un tiempo posterior. Bueno, esta es una forma para decir que va a pasar en el futuro, ¿listo? Algo que va a suceder en el futuro. Entonces acá dice yo cantaré, tú cantarás, él cantará, ¿listo? Ese will es para hacer como esa conjugación de algo que va a suceder en el futuro. Tenemos el want, que es el will, pero en negativo. ¿Listo? I think this project won't be successful. Yo creo que este proyecto no tendrá éxito o no será exitoso. ¿Listo? Y tenemos acá las imágenes. I will be the best dancer in the world. Yo seré el mejor bailarín del mundo. Y vean acá, se puede decir yo seré el mejor bailarín del mundo o seré el mejor bailarín del mundo. ¿Listo? Las dos son posibles. Pues para la traducción. I will be the best dancer in the world. I will. Ese will se puede utilizar para todo, para expresar futuro. ¿Listo? Entonces acá tenemos que el will se puede volver contracción. ¿Listo? Y acá nos dicen en qué forma se puede volver en contracción. Entonces, María, por ejemplo, Mary will work in a restaurant. No es correcto decir Mary will work in a restaurant. La contracción solamente se va a hacer ortográficamente cuando tengamos el pronombre tal cual. She, he o it. ¿Listo? O I, o you, o they, o we.
¿sí? Ahí podemos emplear la contracción. Pero si no nos está expresando el pronombre tal cual, si no nos está diciendo, por ejemplo, Mari o Esteban o Santiago o etc., no vamos a poner la contracción. ¿Listo? La contracción se coloca cuando tenemos el pronombre. ¿Listo? Así como acá, ¿sí? Si está así tal cual, podemos agregar la contracción. Pero si no está así, no agregamos contracción. ¿Vale? ¿Eso por qué? Porque ortográficamente es la forma correcta en la que se debe escribir. Si se pone así, queda un error ortográfico. ¿Listo? Va a quedar mal escrito. No porque no se entienda que esté en futuro, porque si uno dice Mariel work in a restaurant, estamos diciendo que María va a trabajar en el restaurante, ¿sí? Pero, pero ortográficamente estaría mal. ¿Listo? Es como si nosotros escribiéramos, eh, a ver, un error que se comete, error con H, por decir, eso es un error. Nosotros escuchamos error, sabemos que estamos hablando de un error, pero si escribimos error con H, está mal escrito, es un error de ortografía. Lo mismo pasa acá, si ponemos las contracciones cuando no está así el pronombre, ¿listo? Si está así, no nos sirve, no vamos a poner contracción, tenemos que escribir will, ¿listo? Bien. En la forma negativa para hablar de futuro es más común utilizar won't que will not. ¿Listo? Es más común. Y en la forma interrogativa va a ir primero will, el pronombre y el verbo. ¿Listo? Va a ir primero el will para hacer la forma interrogativa. ¿Listo? Y eso es en general con todos los verbos auxiliares. Por ejemplo, do, ¿se acuerdan de do? Para hacer una pregunta, do you work? Do you live? Siempre va a ir el do de primeras y lo mismo pasa con el will. Will you play? ¿Vas a jugar? Listo. Bueno, acá hay algunos ejemplos de este verbo en interrogativo. Entonces, will I watch a film? Will you watch a film? Will he watch a film? Bueno, will. Todo va con will para hacer una pregunta al inicio. ¿Listo? Primero se va a poner el will, luego va el pronombre, luego va el verbo y luego el complemento. Veré una película, verás una película, verá una película. Ese es mi apellido, pero sin H. Listo. Sin H, sin tilde. Listo. Bueno, entonces ahí nos pone el ejemplo de cómo se hacen las preguntas con will. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, hacen una pregunta. Will you take me to the airport oh my God. Will you take me to the airport tomorrow? ¿Me vas a llevar al aeropuerto mañana? Entonces ella dice, yes, I will. ¿Listo? Así es como se responde cuando te están preguntando algo en futuro. Por ejemplo, te están preguntando, ¿me vas a llevar al aeropuerto mañana? Sí, lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, la forma en la que se responde en el inglés es yes, I will. ¿Listo? ¿Me llevarás al aeropuerto mañana? Sí. Bien. Bueno, more examples. Por ejemplo, esta. Will you make dinner tonight? ¿Vas a hacer la cena esta noche? ¿O harás la cena esta noche? No, I won't. I haven't got time. No, no lo haré. No tengo tiempo. ¿Listo? La forma para decir que no se hará algo es no, I won't. Y si sí se hará algo, yes, I will. ¿Listo? Bien. Eso en el caso de will, perdón. Ahora, si hablamos de going to, tenemos going to se expresa, se usa para expresar planes o hechos contundentes a futuros. Es importante anotar que en esta forma del tiempo futuro se hace uso del verbo to be en forma presente, ¿sí? Era de lo que hablábamos hace un momento, de que, por ejemplo, acá puse el mismo ejemplo, de que acá no estamos teniendo en cuenta el verbo to be porque estamos diciendo my family is, y acá sería my family are, porque si nosotros pensamos my family es they, por lo tanto, la forma de conjugarlo en verbo to be sería are. ¿Listo? En español traducimos esta forma del futuro conjugado con el verbo ir en un futuro como auxiliar.
Por ejemplo, la traducción del ejemplo anterior es Julia va a ganar el concurso. Bien, entonces se puede utilizar para expresar un plan, para expresar una intención, para expresar algo de lo que se tenga certeza. Entonces acá tenemos los ejemplos. Lucas is going to make another movie. Lucas va a hacer otra película. Miss Anderson is going to be a jury in the contest. La señorita Anderson va a ser jurado en el concurso. It's going to rain. Va a llover. Lo que veíamos hace un momento. Se puede hacer uso de will y going to para expresar una predicción general sobre el futuro. En ese tipo de oraciones el sujeto tiene poco control sobre lo que va a suceder y por tanto los usos anteriormente mencionados no aplican. Veamos, con will. Our football team will win the national championship. Nuestro equipo de fútbol ganará el campeonato nacional. Con going to. Our football team is going to win the national championship. Nuestro equipo de fútbol va a ganar el campeonato nacional. Si se fijan, los dos significan lo mismo. ¿Listo? Están hablando de que en futuro el equipo de fútbol va a ganar el campeonato nacional. ¿Listo? Pero entonces la diferencia en qué es, en que acá estamos diciendo ganará y acá está diciendo va a ganar. ¿Listo? Pero el significado es el mismo, no hay mucha la diferencia, ¿sí? La diferencia es que al traducirlo estaríamos diciendo ganará con will y con going to estamos diciendo va a ganar, ¿vale? Va a suceder algo. Ese going to nos dice va a suceder algo. Por ejemplo, going to eat, va a comer. En cambio, con will sería comerá, ¿vale? Ya. Bueno, miremos acá estas excepciones. El tiempo futuro simple no puede utilizarse en frases que empiezan con expresiones como when, why, before, after, by, the time, as soon as, if, unless, ya que estas expresiones denotan la ocurrencia de un hecho o acontecimiento dentro de cierto tiempo que iría contra la linealidad del tiempo futuro. ¿Por qué? Porque when significa cuando, while es mientras, before es antes, after es después, by the time es para ese tiempo, as soon as es tan pronto como, if es sí y unless es hasta. ¿Listo? Entonces, como estas expresiones están empleando algo sobre un tiempo, por ejemplo, before y after, que before es antes y after es después, en esos casos no voy a utilizar will porque estas palabritas ya me están indicando un tiempo en específico. ¿Listo? Bueno, y acá hay algo más sobre ejemplos. Entonces, si deseas hacer uso de algunas de esas expresiones, puedes conjugarlas con el tiempo presente simple. Por ejemplo, if you will go to the meeting, call me. Si irás a la reunión, llámame. If you go to the meeting, call me. Si vas a la reunión, llámame. ¿Listo? Entonces, vean cómo se utiliza. En este caso, will sí se puede utilizar con if, pero si if está expresando una condición. ¿Listo? Vean cómo va. Listo. Acá tenemos nuestra tablita de adverbs of frequency. Entonces acá pues ustedes pueden ver en sus guías las palabras que se pueden utilizar. En el cuadrito teníamos rarely, pero no teníamos hardly ever. ¿Listo? Que es lo mismo, como raramente. Y bueno, acá tenemos algo más sobre he often cooks pasta, he always late. Esto es como la estructura, cómo se pueden ordenar las palabras. ¿Listo? Bien. Y ahora pues tenemos la actividad. ¿Listo? No vamos a alcanzar a verla toda. Esto luego pues lo acabaremos la próxima clase para verlo todo. Porque hoy las clases van más cortas por la izada de bandera. ¿Listo? Pero pues veamos, a ver hasta dónde alcancemos. Entonces, primero nos habla de los adverbios de frecuencia. Nos dice que traduzcamos, ¿listo? Entonces, siempre, ¿cuál sería la forma de escribirlo en inglés? Entonces sería always. Casi siempre, entonces sería hardly ever o almost always. ¿Listo? Normalmente, normally. O acá no está, entonces si no está, lo escribimos.
Ay, no me deja escribir. Pero bueno, como ustedes lo hacen a mano, ustedes pueden escribir. Normally. A menudo. A menudo. A menudo es sometimes. A veces. Often. Claramente. Rarely. A ver si está. Hardly ever. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Casi nunca, bueno, eso ya lo hacen ustedes. Escribe las siguientes frases de nuevo con el adverbio en su sitio correcto, sigue el ejemplo. Entonces dice, I play tennis on Sundays. Entonces, I often play tennis on Sundays. Acá tenemos el adverbio de frecuencia en paréntesis y lo que tenemos que hacer es ubicarlo. Entonces, ¿en dónde va ese adverbio de frecuencia? Va después del pronombre, ¿listo? Entonces tenemos I always have toast for breakfast. Yo siempre tomo tostadas para el desayuno. I drink beer. Entonces, I never drink beer. Yo nunca bebo cerveza. Do you go to work by bus? Entonces, do you usually go to work by bus? Acuérdense de poner signo de pregunta. Do you usually go to work by bus? She doesn't go to bed late. Entonces, she often doesn't go to bed late. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a poner el adverbio de frecuencia justo después del pronombre. ¿Listo? Y pues son los ejercicios para que les quede claro. El 3 nos dice, escribe oraciones afirmativas en future simple usando will. Entonces, I will do this later. We will go shopping. The sun will shine. Peter will call you. They will be there. ¿Sí? Simplemente tenemos que poner el will de acuerdo a la estructura. Entonces, si no nos acordamos de la estructura, lo que hacemos es que nos devolvemos y miramos todos esos ejemplos que hay acá arriba. ¿Listo? Listo, el cuarto nos dice, completa las oraciones con future simple usando will. Entonces, it, we want, en este caso como está en negativo, entonces utilizaríamos it won't rain tomorrow, no va a llover mañana. I promise, entonces I promise I won't be late. Entonces acá sería won't be late. Y acá sería it won't rain tomorrow. Y esto lleva una comita acá. ¿Listo? Y bueno, el resto los hacen solitos. Igual, si tienen preguntas, me dicen por el chat. El 5 nos dice, formula oraciones interrogativas en futuro simple usando will. Entonces acá acuérdense que para hacer la pregunta iríamos will they learn? What will they learn? Entonces, ¿qué dice? Tenemos que tener en cuenta que primero va a ir el will, ¿cierto? Luego va a ir el pronombre y luego va a ir el verbo. Pero, ¿qué hacemos con este what? Eso no se los he explicado, pero acuérdense que, o si lo vimos, no, creo que eso lo vimos en ciclo 5. Todas las WH questions van a indicar una pregunta, ¿listo? Entonces, yo ya sé que primero va will, pero si yo tengo una WH question, entonces yo tengo que agregar esta de primero, ¿listo? Y me va a quedar así. What will they learn? ¿Qué aprenden ellos? ¿Sí? Es lo que dicen ellos. ¿Qué aprenderán ellos? Esa es la pregunta. Y pues me faltó el signo de interrogación. ¿Listo? What will they learn?
¿qué aprenderán ellos? Entonces, cuando hay W question, estas siempre, siempre van a ir de primeras. ¿Por qué? Porque es como si nosotros dijéramos qué, o cómo, o por qué, o cuándo, ¿sí? Esas W question siempre van a ir de primeras, ¿listo? Pero nosotros sabemos que la estructura de la pregunta utilizando with siempre va también de primeras. Pero entonces, ¿quién le gana a quién? Le gana primero la W question a with. ¿Listo? Entonces, como la W question va a ganar siempre, siempre, porque es así, es de ley que va de primeras, entonces primero va la W question y luego ahí sí va la estructura de la pregunta, que es with. ¿Listo? Bien. Entonces, en este caso, no tenemos una W question, entonces ya sabemos que va solamente will, is, snow y pues el signo de pregunta, porque eso no nos puede faltar. Y en este caso, when you get home, esta es una W question. Este when significa cuándo. Entonces este, por lo tanto, va de primera, when, y luego va el will, ahí sí va la estructura del will, you get home, ¿cuándo llegarás a casa? Y el signo de pregunta. Y bueno, los otros dos lo hacen solitos. Y ya se me acabó el tiempo, chicos, ya debo acabar la clase. Entonces, si tienen dudas frente a los otros ejercicios, me preguntan. ¿Listo? Igual esto los vamos a acabar de ver la clase siguiente. Y nada, entonces eso es todo por hoy. Ya debemos pasar a la siguiente clase. ¿Listo? Bye, guys. See you Ok, profe. in the next. ¿Listo? Vale. Espero que les haya quedado un poquito claro. Si no, igual me preguntan y yo les explico, ¿listo? Así como siempre por WhatsApp. Listo. Entonces voy a dejar de grabar y ya.